¿Qué tal? Sean bienvenidos al Diplomado de la Ciencia de los Datos. En esta ocasión vamos a estar viendo el módulo que se refiere a Python y concretamente vamos a ver el punto que habla acerca de los ciclos e iteradores. El punto 2.2. ¿Qué es una iteración? Bueno, una iteración es cuando nosotros tenemos necesidad de que nuestro código se ejecute más de una vez o al menos una vez, pero la idea es que se ejecute varias veces. A esta acción, en lo que es la programación, nosotros le llamamos ciclo, bucle o loop. Nosotros en lo que es la programación tenemos también dos tipos de loops, dos tipos de bucles, dos tipos de ciclos. Los ciclos indefinidos y los ciclos definidos. Cuando hablamos de una iteración definida, estamos hablando que el ciclo se va a ejecutar un número de veces ya determinado. Cuando hablamos de una iteración indefinida, no sabemos la cantidad de veces que el ciclo se va a ejecutar. Es decir, que el bloque que nosotros designamos para que se esté ejecutando, no sabemos cuántas veces se va a ejecutar hasta que se cumpla una condición o hasta que no se cumpla una condición, dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, para eso Python tiene dos estructuras definidas para poder construir ciclos. En este caso, vamos a ver una de las estructuras más utilizadas también en el ámbito de la programación, que existe en prácticamente todos los lenguajes de programación, que se llama while. Nosotros con la estructura de control while podemos hacer que nuestro programa ejecute una sección, una parte de código, un bloque, varias veces, dependiendo de una condición que se cumpla. Nosotros, en este caso, la sintaxis básica de un ciclo while sería la palabra while, una expresión que va a ser evaluada, que puede ser verdadera o falsa, dos puntos, y las sentencias que nosotros queremos ejecutar si esta condición, en el caso del ciclo while, es verdadera. Mientras que sería la traducción literal de la palabra while, si lo queremos ver en español, mientras la condición o la expresión sea verdadera, entonces se va a ejecutar el código o el bloque de código que nosotros hemos designado. Si de entrada la condición, la expresión fuera falsa, entonces no se ejecuta el bloque de código. En ese momento se termina el ciclo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy elemental de lo que es el ciclo while. Tenemos nosotros aquí una variable que tiene un valor n y nosotros establecemos una expresión, una condición. Le decimos que el programa, mientras n sea mayor que 0, entonces le vamos a disminuir 1 a la variable n y la vamos a mandar a imprimir a pantalla. Entonces vamos a correr este pequeño ejemplo y vemos el resultado. En esta ocasión, primero n tiene un valor de 5. Viene el ciclo y me dice mientras n sea mayor que 0, entonces va a ejecutar esta porción. 5 es mayor que 0, sí. Por lo tanto, a n, que vale 5, le quita 1, vale 4 y imprime el primer resultado, la primera iteración. Lo que podemos, o lo que normalmente nosotros en la programación conocemos como una vuelta. La primera vuelta, la primera iteración.
del ciclo, el primer loop. Después vuelve a regresar a evaluar la condición. Y otra vez, n es mayor que 0, n vale 4. 4 mayor que 0, sí. Por lo tanto, le resta 1 y lo imprime. Y así se imprime el carácter 3. Así se va dando vueltas en este ciclo, iteración por iteración, comprobando la condición cada que se va a ingresar al ciclo, hasta que en este caso me quede 1. Bueno, supongamos que estamos cuando n vale 1 mayor que 0, sí. N le va a restar 1 y va a imprimir 0, que sería el último resultado. Entonces da la vuelta y evalúa de nuevo. 0 es mayor que 0, no. En ese momento se termina el ciclo y termina la ejecución. Entonces recordemos que la expresión que nosotros hemos designado para controlar el ciclo se prueba primero, antes de ejecutar cualquier sentencia. Si desde un inicio esta expresión, esta condición es falsa, el ciclo nunca se va a ejecutar. Por ejemplo, es el mismo ejemplo anterior, simplemente n lo ponemos como igual a 0. Nosotros corremos nuestro ejemplo y no hay acción. ¿Por qué? Porque nunca va a entrar al ciclo. Después de que le asignamos el valor de 0, el n va a valer 0 aquí. Mientras 0 sea mayor que 0, no se cumple. Entonces, no realiza ninguna instrucción. Vamos a ver un ejemplo también muy representativo. Tenemos una variable que se llama contador. Contador la vamos a inicializar antes del ciclo con el valor de 3. Mientras la variable contador sea diferente de 0, entonces a contador le vamos a quitar 1, que esa es una de las formas más clásicas de hacer un contador y decrementarlo. Contador es igual a contador menos 1, pero nosotros tenemos una sintaxis abreviada que se utiliza en Python, ¿verdad? En este caso, n menos igual a 1 es equivalente a contador igual a contador menos 1. Ya depende del estilo de cada quien, ¿verdad? Entonces lo que hace es que si contador es diferente de 0, o no es 0 en este caso, entonces a contador le va a restar 1 y va a imprimir, va a mandar a la pantalla el contenido de contador es la variable contador, el valor que tenga en ese momento. Entonces si lo corremos, me va a decir primero, el contenido de contador es 2. ¿Por qué? Porque vale 3. 3 no es 0. Sí, no es 0. Entonces 3 contador es igual a 3 menos 1. E imprime contador. Entonces imprimimos un 2. Se da la vuelta para la siguiente comprobación. Recordemos que el ciclo while se va a ejecutar hasta que la condición sea falsa. La siguiente iteración, la siguiente pasada, la siguiente vuelta del ciclo, 1 es diferente o 1 no es 0. Sí. Contador es igual a 2 menos 1. E imprime 1. La siguiente iteración ya es 0. Bueno, 0 no es 0, pues sí. Y sucesivamente va a ir comprobando la condición hasta que sea falsa. Ahora, nosotros tenemos una opción para interrumpir la estructura de control del ciclo. Pero podemos interrumpirla de dos formas. Con la sentencia break y con la sentencia continue. ¿Cuál es la diferencia entre un break y un continue? Cuando nosotros ponemos una sentencia break, lo que va a hacer es que inmediatamente que el ciclo
detecte un break, en ese momento el ciclo se va a terminar. El ciclo se va a terminar por completo, de forma inmediata. Ya no va a seguir ejecutando nada que esté después del break, ni va a regresar a evaluar de nuevo la condición. Se va a interrumpir por completo el ciclo. En ocasiones esto en la programación es necesario. Detectamos una condición, hacemos algo y nosotros determinamos que el ciclo se termine por completo. Y como vemos en esta imagen, cuando ponemos un break, pues se va a la siguiente sentencia. Ya no va a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que hace el continue? Bueno, aquí lo pusimos en la misma imagen, pero en realidad no tiene sentido esta imagen para fines de programación, solamente es para mostrar. El continue lo que va a hacer es que una vez que el while ejecute sus sentencias y al ver o evaluar un continue, lo que va a hacer es que se va a brincar de esa iteración a la siguiente. Va a regresar a comprobar la expresión de nuevo. Entonces la iteración actual se va a interrumpir y va a saltar otra vez a la parte superior del ciclo a evaluar la expresión y se va a volver a evaluar. Estas son las dos formas en las que nosotros podemos evaluar la interrupción de un ciclo while. Y también estas dos sentencias, el break y el continue, se utilizan para interrumpir el ciclo for. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues vamos a ver este ejemplo con el break. Tenemos una variable n que va a ser igual a 5. Mientras n sea mayor que 0, la primera vez va a ser 5. 5 mayor que 0, verdadero. Entonces a n le quitamos 1 y verificamos. Si n es igual a 2, entonces termina el ciclo. Como no es igual a 2, viene a esta línea e imprime el valor de n. Y así va a dar vueltas hasta que, en este caso, n valga 2. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a entrar al break y se va a terminar el ciclo y no va a imprimir todo lo que sigue, en este caso el valor de n. Vamos a correrlo y vemos que imprime 4, imprime 3. Cuando n vale 2, 2 mayor que 0, sí. Bueno, 3, perdón, 3 mayor que 0, sí. Le quita 1, n se hace igual a 2. 2 igual a 2 en esta expresión, sí. Entonces break. Por lo tanto, solamente imprimirá 4 y 3 y se irá al final del ciclo a la siguiente sentencia, que es ciclo terminado. Recordemos, la indentación es primordial. Todo lo que va en el ciclo while tiene que estar indentado de la misma forma. Aquí en estas estructuras de programación, en este lenguaje, no tenemos lo que se usa en otros lenguajes para delimitar bloques de código, que sería un paréntesis o serían los corchetes, las llaves. Aquí es con la indentación. La indentación es primordial. Ahora, tenemos otro ejemplo del ciclo while, perdón. Vamos a manejar una variable que va a manejar los intentos que tenemos nosotros para escribir una contraseña. Mientras intentos sea mayor que 0, en la primera pasada, la primera iteración, la primera vuelta del ciclo, 3 mayor que 0, verdadero. Mandamos a la pantalla un requerimiento. Escribe la contraseña, que en este caso nosotros, la contraseña va a ser Python. Si esta contraseña es correcta, entonces vamos a imprimir la palabra correcta en la pantalla y vamos a terminar el ciclo. Ya no va a seguir pidiendo la contraseña. Pero si esta contraseña no es correcta, entonces continúa el ciclo. Y a la variable intentos le vamos a restar un intento. Y vamos a imprimir la contraseña es incorrecta. Entonces,
de aquí, vuelve otra vez a evaluar la condición. Si le escribimos nosotros otra vez la contraseña errónea, va a ser lo mismo, no va a entrar al if, no va a hacer el break, le va a restar a intentos hasta que nosotros pongamos la contraseña correcta, se va a salir del ciclo, o ponemos la contraseña incorrecta y nos va a restar un intento. Vamos a verlo. Escribimos la contraseña, vamos a poner cualquiera y me dice que la contraseña es incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresa a evaluar la condición, vuelve otra vez a solicitar que escribamos la contraseña. Vamos a poner otra vez la contraseña. Tengo otro intento, ya tengo menos intentos, ¿sí? Al final me acabo los intentos porque nunca puse la contraseña y fueron 3 veces las que me solicitó la contraseña. ¿Por qué? Le dimos 3 intentos. Vamos a correrlo de nuevo, vamos a poner una contraseña errónea y vamos a escribir la contraseña correcta. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Se imprime en la pantalla correcta, la contraseña correcta, y el break se ejecuta porque viene en el bloque de código que designamos nosotros que se va a ejecutar si la contraseña es igual a Python. Y en ese momento el break saca el ciclo y ya no me va a permitir hacer nada. Me va a decir que los intentos se han terminado. Bueno, aquí utilizamos una sentencia else. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el continuo. Tenemos una variable igual a 10. Mientras la variable sea mayor a 0, en este caso 10 mayor que 0, sí. Le vamos a restar a la variable 1 y verificamos. Si la variable es igual a 5, entonces se va a saltar las siguientes líneas del código y me va a volver a regresar a evaluar la condición. Pero si no es 5, no va a entrar al continuo y va a imprimir el valor actual de la variable es y su valor. Entonces, para la primera iteración, 10 es mayor que 10, le restamos 1. 9 es igual a 5, no entramos al continuo, pero sí vamos a imprimir el valor es 9. Vamos a correrlo. Entonces así vamos a estar dando vueltas al ciclo. 8, 7, 6, pero aquí si se fijan el 5 no aparece. ¿Por qué? Porque cuando el valor de la variable es igual a 5, nosotros le decimos continuo. ¿Qué es lo que hace? Se brinca esta línea y vuelve otra vez al inicio para evaluar la condición. Entonces por eso al siguiente se evalúa de nuevo 5 cuando toma el valor, en este caso 4 aquí en el if. 4 es igual a 5, no, y va a imprimir la variable es 4 y así sucesivamente hasta llegar al final del ciclo. Ahora, les comentaba que nosotros podemos poner una cláusula else opcional en nuestro ciclo. En este caso, esta cláusula else no es común que se encuentre en otros lenguajes de programación, pero Python nos da esa característica de poder hacer una acción alternativa, pero cuando se termine el ciclo, y le llamamos cuando el ciclo se termine por agotamiento. Quiere decir que dio todas las iteraciones posibles y al final se detuvo cuando la condición se hizo falsa. No se va a ejecutar el else si el ciclo se interrumpe con un break. No se va a ejecutar la sentencia o la cláusula else. Entonces, solamente cuando se acabe el ciclo por agotamiento, cuando ya todas las iteraciones posibles, todas las vueltas se hayan dado, entonces se va a ejecutar la sentencia que tenemos en el else. Por ejemplo, si tenemos una variable n igual a 5, 5 mayor que 0, sí,
le quitamos 1 a la variable n, se hace 4 y le imprimimos. Así va a estar dando vueltas hasta que termine el ciclo, hasta que sea 0 mayor que 0, no. Y me va a imprimir la sentencia después del else, ciclo terminado. Vamos a verlo en acción y aquí está. 4, 3, 2, 1, 0. 0 mayor que 0, no. Entonces, el ciclo ha terminado. Recordemos que si es con un break, no va a funcionar de la misma forma. Tenemos el mismo código, pero aquí vamos a interrumpir el ciclo while si n es igual a 2. Si n es igual a 2, el ciclo se va a terminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a imprimir esta parte porque estamos terminando el ciclo con un break. Vamos a verlo. Ahí está. 4, 3, 2. Y cuando es igual a 2, entonces se ejecuta el break, se sale completamente del ciclo y esta línea no se ejecuta. ¿Por qué? Porque el ciclo no se agotó. El ciclo no terminó de forma natural. No terminó porque la condición se haga falsa. Terminó porque utilizamos un break. Ok, ahora, otra estructura también muy común, muy clásica dentro de la programación es el ciclo for. El ciclo for es, digamos, el padre de todos los ciclos. Se utiliza en casi todos los lenguajes de programación, incluido Python. Pero aquí hay una pequeña diferencia. El ciclo for también se puede utilizar para iterar dentro de los elementos de una lista. Y aquí viene un concepto interesante que se llama iterador. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una lista de objetos. En este caso, la sintaxis del for sería for, una variable in, y vamos a tener sentencias. ¿Cómo funciona? Tenemos una lista que se llama mi lista. Esa lista está conformada por Juan, Antonio, Pedro y Ana. Son nombres. Es una lista o un arreglo, como ustedes lo quieran ver. Y entonces definimos una variable del arreglo que va a la que se le va a asignar cada elemento de la lista. Entonces lo que hace el ciclo for es iterar por cada elemento de la lista y en este caso nosotros vamos a ejecutar una línea de código por cada elemento de la lista. Entonces, ¿qué hace? Para la variable elemento que se encuentra en la lista, vamos a imprimir elemento. ¿Qué va a pasar? Que primero elemento en la lista es Juan, va a imprimir Juan. Después Antonio, Pedro y Ana. Vamos a correrlo. Ahí está. Recorre todos los elementos de la lista. Si yo le agrego aquí otro elemento de la lista y le ponemos tal cual, entonces ahora va a hacer una iteración adicional y a la variable, en este caso del ciclo, la que controla el ciclo, que es elemento, ahí se le va a asignar el nombre, en este caso Luis. Pero primero fueron todos los demás elementos. ¿Sí? Esa es una diferencia. Ahora, también nosotros podemos poner la lista directamente. Aquí, por ejemplo, la variable iterador es la variable que va a controlar el ciclo. Y le decimos para iterador en la lista 1, 2 y 3, ¿qué va a pasar? Va a hacer a iterador, le va a asignar el valor 1, lo va a imprimir, da otra vuelta al ciclo, iterador se va a convertir en 2, imprime, iterador se va a convertir en 3. Y aquí tenemos el resultado. Es una lista, pero en este caso, esta lista la conocemos como iterable. Un objeto iterable, es decir, es un objeto en el cual lo podemos usar para iterar, para estar explorando ese elemento en cada uno de sus elementos. Entonces, en la iteración o iterable podemos
tomarlo como un adjetivo. Es un objeto que puede describirse como iterable y como un sustantivo, un objeto que puede caracterizarse como iterable. Si un objeto es iterable, se puede entonces también utilizar una función que tiene Python que se llama iter. Iter me va a devolver un iterador, algo que yo puedo utilizar como iterador. Por ejemplo, tenemos una lista que se llama A, es un arreglo. Si yo le digo que la variable itr va a ser el resultado de convertir en iterador la palabra A, perdón, el arreglo A, entonces itr se va a convertir en un iterador. ¿Qué pasa? Que nosotros, sin utilizar un ciclo, podemos navegar, digámoslo así, o dar vueltas dentro del contenido de este objeto iterable. Por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Me dice foo. El siguiente elemento en la lista, que en este caso sería el primero, sería foo. Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos otro next itr? Me va a pasar al siguiente elemento. El siguiente elemento es var. ¿Y qué pasa si nosotros volvemos otra vez a poner que me mande al siguiente objeto, o en este caso elemento, o al siguiente índice del iterador itr? Me va a poner el último, que es vas. Entonces, con la función iter, yo puedo también navegar dentro de un iterador. Ahora, vamos a ver ejemplos también del ciclo for. El ciclo for también lo podemos establecer con un rango. Es decir, le vamos a decir de forma definida cuántas iteraciones, cuántas vueltas va a dar por el ciclo. En este ejemplo, para número in range, range me va a decir hasta cuándo voy a hacer yo las iteraciones. Le digo que mientras sea un rango de 5, va a imprimir número. ¿Qué va a pasar? Que va a empezar 0, 1, 2, 3 y 4. Son 5 elementos. Recordemos que siempre en la programación iniciamos desde 0. Entonces, el rango lo va a establecer de 0 a 4. 5 valores. Por ejemplo, pero también nosotros podemos utilizar una lista, un arreglo para establecer un rango. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Para la variable índice, que es la variable del arreglo, mientras esté en un rango, y le utilizamos una función que se llama len. Len viene del inglés length y me va a decir la longitud de la lista. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos del arreglo. Entonces va a ir del 0 al 7. Y lo que hace es que para índice en un rango de 0 a 7 va a imprimir la palabra índice, después el valor del índice y el elemento de la lista utilizando el índice. Vamos a ver cómo funciona. Y lo que hace es que vamos a sacar cada uno de los elementos de la lista y mandarlos a pantalla. Pero estamos diciendo el valor de índice, en este caso, que va a empezar desde 0, índice 0, y el elemento de la lista en la posición 0, que es vamos. La siguiente vuelta va dentro del rango, ya es el 1. El índice 1, ¿qué elemento tiene? Sacamos de la lista el elemento número 1 y en este caso va a ser la palabra A. Y así sucesivamente hasta que sacamos todos los elementos del arreglo utilizando el índice. Este ciclo for me va a servir para hacer eso. Podemos sacarlo. En algunas ocasiones vamos a necesitar sacar los elementos según el índice que ocupan dentro de una lista, dentro de un arreglo. Ahora, vamos a ver el ejemplo de cómo se utiliza la sentencia break en un ciclo for. Tiene la misma utilidad
que en un ciclo while. Es decir, break va a terminar completamente la ejecución del ciclo. En este caso le estamos diciendo que número para un valor en un rango desde 0 hasta 4, que son 5 valores, cuando el número sea igual a 3, entonces detén el ciclo. Vamos a verlo. Ahí está. Entonces empezamos. Va el valor 0. 0 es igual a 3. No. Imprimimos número 0. Da la siguiente iteración. Ahora el valor de número va a ser 1. 1 igual a 3. No. No entramos en este caso a la condicional if y vamos a continuar el ciclo. Imprime 1. Siguiente vuelta del ciclo. Ahora va con en este caso 3. 3 es igual a 3, verdadero. Entonces se rompe el ciclo y ya no va a imprimir el número. Y la sentencia continue lo que va a hacer, lo que hemos comentado, es que va a suspender esa iteración, esa vuelta en el momento que se cumpla la condición que me dice que va a ejecutar un continue. En ese momento se va a regresar a evaluar la condición del ciclo, va a dar la siguiente vuelta, la siguiente iteración. En este caso es lo mismo, número dentro de un rango de 5, es decir, del 0 al 4. Primero, 1 es igual a 3, no se ejecuta el continuo e imprime número. Aquí vemos el resultado. Después, 1 es igual a 3, no entra el continuo e imprime el número 1. Siguiente vuelta del ciclo. 2 es igual a 3, no, imprime el número 2. Siguiente vuelta del ciclo. 3 es igual a 3, sí, ejecuta el continuo. ¿Qué es lo que pasa? Se va a brincar la siguiente sentencia y va a regresar de nuevo a la siguiente iteración del ciclo, que en este caso es 4, la última. 4 igual a 3, no. Por lo tanto no entra el continuo y se va a imprimir el número 4. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad este pequeño video con las sentencias de control para hacer iteraciones, ciclos, bucles. En este caso, la estructura de control while, que va a evaluar una condición inicial. Si esa condición es verdadera, se ejecuta lo que hay dentro del ciclo. Si esa condición fuera falsa, entonces no se ejecuta el ciclo, o cuando la condición se vuelva falsa, se va a salir del ciclo, va a terminar su ejecución. Podemos también utilizar else para poder nosotros mandar a ejecutar una instrucción una vez que el ciclo termine por agotamiento. El ciclo while que termina por agotamiento es el ciclo que da todas sus vueltas, todas sus iteraciones hasta que la condición se haga falsa. En ese momento se ejecutará la sentencia que tenemos en el else. También aprendimos que tanto el ciclo while como el ciclo for se pueden interrumpir utilizando el break. Break para terminar completamente la ejecución de la estructura de control, llámese while, llámese for, o continue para a partir de ese momento volver a evaluar la condición en el caso del while, en el caso del for continuar con la siguiente iteración. Ambas estructuras son muy poderosas, son de las más utilizadas en la programación. El ciclo while es el ciclo for, es una estructura de iteración definida, es decir, tiene un número definido de iteraciones que puede dar, pero puede ser interrumpida también con el break o con el continue. Espero que les haya sido de utilidad. Sigan participando en este diplomado. Espero que aprendan mucho. Hasta luego.